Hoy vamos a avanzar este tema de la dependencia lineal. La teoría es sumamente cortita, fácil de recordar, pero la aplicación es muy importante, tiene mucha aplicación en álgebra lineal. ¿En qué consiste? Diremos sea B un espacio vectorial sobre el campo o cuerpo F. Sobre F. Vamos a tomar los elementos de B son vectores, los elementos de F son escalares. Eso ya hemos acordado, ¿no? Tomaremos un subconjunto de vectores de B. B1, B2, sucesivamente hasta B sub n. Elementos que pertenecen a B. O sea, estos vendrían a ser vectores. Y escalares que pertenecen a F. Lambda 1, lambda 2, hasta lambda n elementos de F. Con estos escalares y estos vectores vamos a formar algo importante. Entonces, diremos, se forma la combinación lineal. Combinación lineal. Y acá nos está surgiendo una nueva expresión. Combinación lineal. Siguiente. Producto de escalares con vectores. Lambda 1 por el vector B1, más lambda 2 por el vector B2, y así sucesivamente. Lambda n por el vector B sub n. ¿Qué había sido entonces una combinación lineal? Es una combinación de escalares por vectores. Cada uno, escalar por vector, el resultado es un vector, ¿no es cierto? En realidad estamos haciendo la suma de vectores. Eso había sido una combinación lineal. Combinación de escalares con vectores. Y esa combinación lineal queremos que sea igual al vector nulo. Este cero que estamos escribiendo acá es en verdad el vector nulo, que pertenece también al espacio vectorial, ¿no es cierto? Bueno, formamos esta combinación lineal, la vamos a designar 1. Dos situaciones ameritan un análisis para generar esa combinación lineal. La primera, si para que se cumpla la combinación lineal 1, existe al menos un escalar, un lambda sub i, distinto de 0, cualquiera de estos escalares sea distinto de 0, por lo menos uno, con i desde 1 hasta n, ¿no? Si existe al menos un escalar distinto de 0, tal que es emplazado y multiplicado por los vectores nos dé igual al vector nulo, entonces el conjunto de vectores B1, B2 hasta B sub n es considerado linealmente dependiente. Es linealmente dependiente. Acá nos está surgiendo
otros términos que vamos a usar frecuentemente. Esto lo vamos a simbolizar para no escribir en extenso, LD, linealmente dependiente. Y el segundo aspecto en el análisis. Si para que se cumpla la relación primera, la combinación lineal, la única posibilidad subrayaremos única. La única posibilidad es que todos los lambda sub i sean iguales a 0. Es decir, si estos escalares son iguales a 0, cualesquiera sean los vectores b1, b2 hasta b sub n, al multiplicarlos por el escalar 0, se vuelven en vector nulo, y suma de vectores nulo nos da igual al vector nulo. Pero ese es un segundo paso. Si la única posibilidad es que todos los lambda sub i sean iguales a 0, con i desde 1 hasta n, ¿no? Entonces, el conjunto de vectores b1, b2 hasta b sub n es considerado linealmente independiente. Es linealmente independiente. Otras dos palabras que vamos a usar con bastante frecuencia en lo futuro, para no escribir en extenso, vamos a simbolizar como LI. Esa es la teoría de la dependencia lineal. Sencilla, ¿verdad? Hagamos algunos ejemplos. A través de los ejemplos vamos a interpretar bien esta teoría. ¿Qué es lo que queremos decir? A ver, un primer ejemplo. Ejemplo 1. Nos haremos ejemplos sencillos para poder luego generalizar a ejemplos más complicados. El espacio vectorial que esté conformado por los vectores de dos coordenadas, el campo o cuerpo de los números reales. Consideraremos un subconjunto de vectores B1, B2, dos vectores, subconjunto de B, donde al vector B1 le asignaremos coordenadas 1, 2, y el vector B2 que tenga coordenadas 2 y 4. Analizar la dependencia lineal. Analizar la dependencia lineal. Es decir, si estos dos vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer siguiendo nuestra teoría? Formar una combinación lineal con escalares. Entonces, la combinación lineal sería lambda 1 por b1 más lambda 2 por b2 igual al vector nulo, donde lambda 1, lambda 2 son escalares. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Si existe al menos un lambda sub i distinto de 0, uno de estos escalares diferentes de 0, al menos uno, para que se cumpla esta combinación lineal. Caso contrario, todos los escalares deberán ser iguales a 0 para que se cumpla la combinación lineal. Entonces, el objetivo acá es encontrar los escalares, los lambdas, y ver qué valores toman. Reemplacemos los valores. Lambda 1 por el vector B1 que tiene coordenadas 1, 2,
más lambda 2 por el vector B2, que es de coordenadas 2 y 4. Eso es igual al vector nulo que pertenece a este espacio vectorial, o sea, un vector en R2, 0, 0. Bien, en cada caso tenemos producto de escalar por vector, afecta a todas y cada una de las coordenadas. Vamos desarrollando de esa manera. Lambda 1 por 1, primera coordenada. 2 veces lambda 1, segunda coordenada. Más el siguiente vector, 2 veces lambda 2. Y la segunda coordenada, 4 veces lambda 2. Igual al vector nulo. Bien, ¿qué tenemos en el primer miembro? Una suma de vectores, la suma usual de vectores. Hagamos esa suma. Sumamos las primeras coordenadas, lambda 1 más 2 veces lambda 2, lambda 1 más 2 veces lambda 2, y esa va a ser la primera coordenada resultante. La segunda coordenada, la suma de las segundas coordenadas, esta y esta. 2 veces lambda 1 más 4 veces lambda 2. Esto igual al vector nulo. Bien, ¿a qué situación estamos llegando? En el primer miembro tenemos un vector de 2 coordenadas que lo estamos igualando a un vector que es el vector nulo también de 2 coordenadas. ¿Cuándo podemos afirmar que 2 vectores son iguales? Podemos afirmar que 2 vectores son iguales si y solo si sus coordenadas son iguales. Entonces la primera coordenada igual a la primera coordenada. La segunda coordenada igual a la segunda coordenada. Ahí podemos decir esos 2 vectores son iguales. Entonces, igualemos. Lambda 1 más 2 lambda 2 igual a 0. Lambda 1 más 2 lambda 2 igual a 0. Y la otra ecuación va a ser 2 lambda 1 más 4 lambda 2. 2 lambda 1 más 4 lambda 2 igual a 0. Y estamos generando un sistema de ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2. Ahora viene la dificultad. Aún no hemos aprendido a resolver sistemas de ecuaciones. Pero no son ecuaciones muy complejas. Vamos a la ecuación más sencilla. Por ejemplo, a la ecuación 1. Asumiremos un valor. Si lambda 1 vale 2, ¿cuánto deberá valer lambda 2? En la ecuación 1, lambda 1 vale 2. Entonces lambda 2 deberá valer menos 1. Lambda 2 menos 1. Estamos intuyendo una solución. A ver, veremos si es solución de las dos ecuaciones. Lambda 1 vale 2 más 2 por menos 1. 2 menos 2 nos da 0. En la primera ecuación cumple. En la segunda ecuación cumplirá. A ver, veremos. Lambda 1 vale 2 por 2, 2 por 2. Más 4 por lambda 2, que es menos 1. ¿Cuánto da esto? 2 por 2, 4. 4 por menos 1, menos 4. Sumado nos da 0. Bueno, hemos encontrado una solución. ¿Será la única? Ahora viene el problema, ¿no? No. En este caso no. A ver, pongamos otra solución. Si lambda 1, voy a hacer con otro color. Si lambda 1 vale 4, por ejemplo. 4. En la ecuación 1, ¿cuánto deberá valer lambda 2? Lambda 2 deberá valer menos 2. ¿Será que cumple o no?
Lambda 1 vale 4. Lambda 2 menos 2 por 2, menos 4. Menos 4 más 4, 0. En la ecuación 2, lambda 1 vale 4, multiplicado por 2, vamos a tener 8. Lambda 2 vale menos 2, multiplicado por 4, menos 8, igual a 0. O sea, fíjense, otra solución. Esto nos da la idea de que podemos generar infinitas soluciones, pero no es el objetivo aún resolver el sistema. ¿Qué era lo que queríamos encontrar? Si existe al menos un escalar distinto de 0, entonces podemos afirmar que el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Bueno, quedémonos con la primera solución, con esa. Luego, el conjunto de vectores B1, B2 es linealmente dependiente. Es linealmente dependiente, ¿no es cierto? Vamos a un ejemplo 2, un ejemplo sencillito también. Tomaremos el mismo espacio vectorial, el espacio vectorial de todos los vectores de 2 coordenadas, el campo o cuerpo de los números reales. Y aquí vamos a tomar un par de vectores, que sean el vector B3 y el vector B4, un subconjunto de B, donde asignemos coordenadas, donde el vector B3 que valga 2 y 0, y el vector B4 le asignaremos coordenadas 0, menos 1. ¿Vale? Analizar la dependencia lineal. Entonces, lo primero, formar una combinación lineal e igualarla al vector nulo. He tomado los subíndices 3 y 4 para diferenciar del ejemplo 1. Vamos a seleccionar un escalar, lambda 3 por el vector B3 más lambda 4 por el vector B4. Y esto lo igualamos al vector nulo, la combinación lineal, ¿no? Reemplazamos coordenadas. Lambda 3 por el vector B3, que es de coordenadas 2 y 0, más lambda 4 por el vector B4, que es de coordenadas 0, menos 1. Esto igual al vector nulo que pertenece a ese espacio vectorial. Bueno, acá tenemos escalar por vector, afecta a todas y cada una de las coordenadas. 2 veces lambda 3 y 0 por lambda 3, que es 0, más el siguiente vector, 0 por lambda 4 es 0, y menos 1 por lambda 4 menos lambda 4 igual al vector nulo. Ahora, hacemos operaciones en el primer miembro. Es una suma de 2 vectores, la suma usual de vectores, ¿no? Sumamos las primeras coordenadas. 2 lambda 3 más 0. Nos queda 2 lambda 3. Y la suma de las segundas coordenadas. 0 menos lambda 4. Menos lambda 4. Y esto igual al vector nulo. A continuación, ¿qué hacemos? En el primer miembro tenemos un vector de 2 coordenadas que lo estamos igualando al segundo miembro, que es un vector, que es el vector nulo. Decimos, estos vectores son iguales si y solo si sus coordenadas son iguales. Entonces, esta primera coordenada la igualamos con la primera. De ahí sacamos 2 veces lambda 3 igual a 0. Y la igualación de las segundas coordenadas, menos lambda 4 igual a 0. Y hemos generado un par de ecuaciones, llamaremos ecuación 3, ecuación 4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Buscar al menos un lambda sub i distinto de 0 para que se cumpla esa combinación lineal. Bueno, de la ecuación 3 inmediatamente podemos decir lambda 3 vale, despejando lambda 3, 2 pasa al otro lado a dividir, 0 entre 2 es 0. No hay otra posibilidad, ¿no? Lambda 3 es 0.
De la segunda ecuación, de la ecuación 4, multiplicando por menos 1, lambda 4, sacamos igual a 0. No hay otra posibilidad. Entonces, la única posibilidad es que todos estos escalares sean iguales a 0. Luego, el subconjunto de vectores B3 y B4, estamos en el caso 2 de nuestra teoría. La única posibilidad es que todos los lambda i son iguales a 0. Este conjunto de vectores es linealmente independiente. Bueno, intencionalmente hemos agarrado un ejemplo dependiente lineal y un ejemplo independiente lineal. Vamos a ver objetivamente qué es lo que representa la palabra linealmente dependiente y linealmente independiente. Bueno, aquí tenemos un subconjunto de dos vectores. Podemos asumir un subconjunto de n vectores. Si es dependiente, podemos decir cualquiera de estos vectores podemos escribirlo como combinación lineal del resto. Y si es independiente, ninguno de estos vectores podemos escribir como combinación lineal del resto. Eso es lo que quiere decir. Pero ahora, objetivamente, vamos a hacer en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2 lo que estamos enunciando. Lo voy a borrar esa parte, luego que estos dos aspectos los tomen en cuenta. En el ejemplo 1, el vector B2 lo vamos a ver dependiente de B1 o viceversa. O sea, si es linealmente dependiente, o sea, el vector B2, ¿por cuánto multiplicamos al vector B1 para obtener el vector B2? O sea, que el vector B2 dependa del vector B1. Reemplazaremos coordenadas. El vector B2 sería coordenadas 2 y 4. ¿Será que existe un escalar que multiplicado al vector B1, que es de coordenadas 1 y 2, nos genere el vector B2? A ver, ¿cuál sería además ese escalar? Nos concentraremos en la primera coordenada. Si la primera coordenada de este lo multiplicamos por 2, generamos esta, ¿no? Entonces podríamos decir 2. 2 por 1 nos da esa primera coordenada. Pero tiene que cumplirse todas las coordenadas. 2 por 2 nos da esta segunda coordenada que es 4. Entonces aquí estamos viendo el vector B2 depende del vector B1. Eso es lo que significa objetivamente la dependencia lineal. ¿Qué sucede en el ejemplo 2? En el ejemplo 2, donde hemos sacado que los vectores son linealmente independientes. A ver, tomemos el vector B3. ¿Por cuánto multiplicamos al vector B4 para que obtengamos el vector B3? El vector B3 tiene coordenadas 2 y 0. ¿Por cuánto multiplicamos al vector B4, que es de coordenadas 0 menos 1, para obtener el vector B2? Ahora la pregunta, ¿por cuánto multiplicaríamos el 0 para obtener el 2? ¿Hay alguna cantidad? No hay, ¿no? Entonces no hay una cantidad que multiplicada, esa x multiplicado por 0 nos tiene que dar 2. ¿Cuánto vale x? En la segunda coordenada, si x vale 0 por menos 1, generamos la segunda, pero tiene que generarse todas las coordenadas. Entonces, B3 nunca va a depender, B3 no depende de B1. En cambio, en el ejemplo 1, B2 depende
depende de B1. Eso es lo que significa objetivamente la dependencia lineal. Pero en la teoría, cuando formamos la combinación lineal y generamos el sistema de ecuaciones, ahora viene la dificultad. Todavía no sabemos resolver un sistema de ecuaciones. Ese tema es el siguiente capítulo de nuestra materia. Pero en las siguientes clases vamos a ver una alternativa que nos evita tener que resolver sistemas de ecuaciones. Posiblemente tengamos que volver a estos mismos dos ejemplos para seguir con la teoría. Quedaremos acá por hoy día.